Bueno, el adenoma es un pólipo, ¿no? Una lesión polipoide, pero para que sea un adenoma tiene que tener achítola, plástico, ¿correcto? Entonces, ¿qué es un pólipo? El pólipo viene a ser una lesión elevada, ¿no? En un órgano hueco que tiene mucosa en la superficie. Entonces, en todo el tubo digestivo pueden haber pólipos, en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso, a nivel del endometrio, a nivel del cuello cervical. Entonces, toda lesión elevadita que se ve ahí es un pólipo. Generalmente son pólipos hiperplásicos, significa pólipos que crecen solamente del tejido de la mucosa y no tienen alteraciones. Cuando vemos displasias, ya hablamos de adenomas, ya son pólipos adenomatosos. Y hoy día vamos a ver el tubular y el velloso en colon. Ahí tenemos la imagen del adenoma tubular. En primer lugar, hemos dicho, es una lesión elevada. Segundo, la medida puede variar, puede medir unos cuantos milímetros hasta unos cuantos centímetros, ¿correcto? La ubicación puede ser a lo largo del tubo digestivo, en este caso en colon. No hay una predisposición específica entre el colon derecho, el colon transverso o el colon izquierdo. En cualquier zona puede ser. Ahora, el adenoma tubular tiene característicamente en la superficie es lisa, como ustedes ven, no es una lesión ovoidea, que puede tener un pedículo, o sea, una zona donde se adhiere al tejido, que puede ser ancho o puede ser también un pedículo corto, ¿no? Es decir, una lesión polipoide ahí. Entonces, pero en el adenoma tubular se ve que la superficie es lisa, mientras en el adenoma velloso la superficie se ve como múltiples formaciones papilares. Ven acá la diferencia entre el adenoma tubular y el adenoma velloso, ¿no? Que se ven así, como vellitos, ¿no? Como deditos que tienen. Una lesión de tipo papilar, ¿no? Y también tenemos los compuestos, el adenoma velloso, que tiene áreas en las cuales la superficie es lisa y áreas en las cuales tiene la superficie así media papilar. ¿Correcto? Entonces, de estos, entre los adenomas tubulares y los adenomas vellosos, quienes tienen más riesgo de convertirse en cáncer son los adenomas vellosos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el tipo de pólipo adenomatoso que encontremos. Ahora, microscópicamente también tienen alteraciones, ¿correcto? El adenoma tubular, habíamos dicho que la superficie era lisa, ¿recuerdan? Acá donde estoy pasando un puntero, la superficie es lisa. Recordemos cómo era macroscópicamente, voy a retroceder para que lo puedan ver. ¿Cómo era la superficie? Lisa, ¿correcto? Entonces el adenoma tubular tiene una superficie lisa y está compuesto por glándulas de tipo tubular. Todas estas glándulas que ustedes ven son glándulas de tipo tubular, ¿no? Todo el pólipo está compuesto de lesiones tubulares. Como ven ustedes, el pólipo está unido a través de un espacio, un área donde se adhiere a la mucosa normal en este caso del colon, ¿no? Y tiene que tener displasia, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Que puede ser displasia de bajo grado o displasia de alto grado. Normalmente en el colon ustedes ven las células caliciformes. Miren los núcleos de las células caliciformes, que son redonditos, homogéneos y bien ordenaditos hacia la basal. Cuando la lesión tiene displasia, los núcleos se vuelven más largos. ¿Okay? ¿Ven la diferencia entre estos núcleos alargados con los núcleos redonditos que hemos dicho? Estos núcleos tienen atipia, displasia.
¿cuándo es una displasia de alto grado y cuándo es una displasia de bajo grado? Normalmente, para que pueda yo darme cuenta de eso, voy a trazar una línea imaginaria en esta glándula, en esta pared de esta glándula. Yo trazo una línea imaginaria que lo divide en dos partes, ¿correcto? En toda la glándula. Si es que yo veo que los núcleos sobrepasan esta línea, o sea, se encuentran en las dos áreas, será una displasia de alto grado. Y si los núcleos alterados se encuentran en la mitad inferior, será una displasia de bajo grado. En este caso, ¿no?, la displasia es de bajo grado, porque todos estos núcleos se hallan en el tercio inferior. ¿Me estoy dejando entender? Cuando es displasia de bajo grado y displasia de alto grado. ¿Correcto? Muy bien. ¿Este qué sería? Este es un adenoma de tipo velloso. Volvamos a recordar cómo era el velloso macroscópicamente. ¿Cómo se veía? Como lesiones de tipo papilares, ¿correcto? Papilares, así como vellitos, por eso se llama velloso. ¿Y cómo se ve macroscópicamente? Esas estructuras papilares también se logran ver como papilas. Ven estas estructuras que sobresalen y tienen entradas profundas, vuelven a sobresalir y tienen entradas. Esa lesión es el adenoma de tipo papilar. ¿Ven la diferencia entre un adenoma tubular, que no tiene esas entradas y todas son glándulas tubulares, y el adenoma velloso, que tiene glándulas pequeñitas, ¿no? Ya no tiene estructuras tubulares, sino más bien tiene esta formación de estas estructuras papilares. ¿Ven? Igualmente tiene un tallo, ¿no?, de implantación que lo va a unir a la mucosa del colon en este caso. Y si ustedes miran, sus células tienen que tener displasia. No puede haber un adenoma si no hay displasia. Si yo trazo aquí mi línea imaginaria para dividirlo en dos partes, ¿ok? Muy bien. ¿La displasia será de bajo grado o de alto grado? Alto. De alto grado. ¿Por qué? Porque se encuentra en ambos lados los núcleos. Estos núcleos alargados que habíamos dicho han sobrepasado la mitad y miren, llegan hasta el tercio superior. O no, la mitad superior, ¿no? Entonces, displasia de alto grado. ¿Correcto? Entonces, sí reconocemos los dos tipos de adenomas. Muy bien, entonces, la displasia de bajo grado, para que ustedes recuerden, aquí están. Vuelvo a hacerles hincapié. Miren cómo son los núcleos normales. Vamos a ver un poquito. Ya, un poquito más espero. ¿Ya? ¿Cómo son los núcleos normales? Los núcleos son pequeñitos, miren, redonditos y ordenaditos en la basal. ¿Cómo son los núcleos con displasia? Medios alargados, ¿ven? ¿Ven la diferencia entre una lesión displásica y una lesión normal? ¿Correcto? Acá los núcleos son alargados. Pero en este caso, si yo trazo mi línea imaginaria y lo divido en dos, estos núcleos se hallan en la mitad inferior. Por lo tanto, esto es una displasia de bajo grado. ¿Okay? Y esta de aquí, donde los núcleos, algunos núcleos como este, por ejemplo, o este, se han pasado de la mitad, ¿no?, y ahora están en la mitad superior, hay una displasia de alto grado. Esa displasia además va acompañado con cambios en los núcleos, con presencia de nucleolo y con otras características. ¿Correcto? Entonces sí reconocemos la displasia de bajo grado y la displasia de alto grado. ¿Sí? ¿Entendido ahí? Muy bien. Entonces en la lámina que ustedes van a ver una lesión elevada, en este caso un órgano hueco que es el colon. ¿Ok? ¿Qué será? ¿Un pólipo, un adenoma tubular o un adenoma velloso? Tubular. ¿Hay displasia o no hay displasia? ¿La displasia? Sí
si hay displasia, ¿ok? Si hay displasia. Para que sea adenoma tiene que tener displasia, ¿no? No hay forma de que no lo tenga, si no sería una lesión, un pólipo hiperplásico, sin displasia. Pero un adenoma tiene que tener algún grado de displasia. Muy bien, entonces reconocemos ahí el pólipo. A ver, vamos a ir viéndolo. Estamos por el lado derecho. Acá ustedes ven el epitelio del colon normal y miren, aquí hace este pliegue y aquí empieza la lesión polipoide, el adenoma, ¿correcto? Si ustedes miran los núcleos del adenoma, miren los núcleos de aquí, miren cómo esos núcleos ya son medios alargaditos, ¿verdad? Dijimos que los núcleos normales eran de tipo redonditos, ¿ven? Y acá ya hay núcleos alteraditos, ¿no? Entonces acá hay displasia leve en ese lado. Generalmente la mayor displasia, los mayores grados, puedes encontrarlos en la zona superior, ¿no? En la parte superior del pólipo. Ahorita estamos por el costadito, ¿sí? Pero si vamos subiendo, miren cómo se ve la displasia. ¿Reconocen la displasia? Miren estos núcleos, ¿ven? Que se comienzan a desordenar, que se comienzan a alargar. Algunos de ellos ya pierden su posición y se van yendo hacia la luz, ¿ven? Entonces, displasia que se puede presentar en el adenoma. Entonces, cuando encontramos un pólipo, el pólipo es un hallazgo, es una lesión que no ha producido síntomas. Han hecho un examen, una colonoscopía, por algún proceso, algo, y han encontrado el pólipo. Entonces, generalmente, como los pólipos pueden malignizarse, es preferible extraer el pólipo, sacar el pólipo para que el paciente no tenga mayores complicaciones a futuro. ¿Sí? Terminamos. Muy bien. Otra patología que vamos a ver hoy día son los tumores. Vamos a ver los tumores benignos y malignos, ¿no? En este caso, un tumor maligno que es un sarcoma. El sarcoma es un tumor que se origina de las células de tipo mesenquimales. ¿Dónde tenemos este tipo de células? Por ejemplo, los tumores que se originan del músculo, ¿no? Podemos tener los leiomyosarcomas, podemos tener los rhabdomyosarcomas, los tumores que se originan del tejido óseo, ¿correcto? Podemos tener los osteosarcomas, los tumores que se derivan del cartílago, los condrosarcomas, ¿no? Entonces, todos estos tejidos mesenquimales de sostén, ¿no? Tejido muscular, tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido fibroso, fibrosarcomas, todos estos van a dar sarcomas. Mientras que los tejidos que tienen glándulas van a dar los adenocarcinomas, ¿no? Los carcinomas en sí. Por ejemplo, el pulmón, podemos encontrar el adenocarcinoma de pulmón. A nivel del útero podemos encontrar un adenocarcinoma endometrioide, ¿no? En colon o en estómago podemos encontrar un adenocarcinoma del tubo digestivo. Me dejo entender la diferencia. En donde hay estructuras glandulares, lo que vamos a tener son adenocarcinomas. O donde hay tejido epitelial, ¿no? Por ejemplo, en la piel tendremos carcinomas. En el hígado tenemos hepatocarcinoma. Y en los tejidos de sostén tendremos sarcomas. ¿Correcto? Entonces, el ejemplo que les vamos a poner es el condrosarcoma, que es un tumor que se origina, ¿no? En el cual se forma un tumor productor de cartílago, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a ver es un tumor, en este caso, ¿no? Se presenta generalmente en la pelvis o en los huesos adyacentes, ¿no? En el fémur. Entonces se puede ver una masa, ¿no? del tumor que cuando se ve macroscópicamente
este tumor tiene un aspecto medio claro, como ustedes ven. El cartílago, ese tejido blanquecino, por ejemplo, no sé, para que me entiendan, ¿han visto cuando comen pollo a la brasa, no han visto que tiene un cartílago blanquito, ¿no? Blandito, ese es el cartílago que ustedes pueden ver. Es tejido blanco y de una textura no dura, pero tampoco suave, media crujiente, es lo que forma el tumor del condrosarcoma. Entonces, aquí vamos a tener presencia de tejido cartilaginoso, ¿no? Este condrosarcoma, ¿no? Va a infiltrar, miren, acá está el hueso, y ustedes pueden ver cómo el tumor ha crecido, ha desplazado el hueso, ha infiltrado el hueso, la zona medular y también la zona cortical del hueso, y aquí podemos encontrarlo. Aquí también hay otro ejemplo de un fémur, ¿no? En el cual nosotros encontramos aquí el tumor cartilaginoso. Los tumores malignos se ven macroscópicamente malignos. ¿Qué quiere decir? Tú ves el tumor que tiende a infiltrar el órgano. Por ejemplo, en este caso, miren acá, aquí está la cortical del hueso, que es esta blanquita, y miren que aquí el tumor ya lo infiltró, lo adelgazó, prácticamente aquí ya no lo veo, y vuelve a aparecer por aquí. ¿Logran ver eso? La cortical del hueso. Entonces, los tumores malignos se ve cómo se meten en los tejidos, cómo infiltran los tejidos. Otra característica que tienen los tumores malignos es que al momento de cortar el tumor, tú ves distintas tonalidades en el tumor. ¿Qué quiere decir esto? Veo áreas blanquecinas, veo áreas rojizas, veo áreas quísticas. ¿Por qué veo esa diferencia de tonalidades y de cambios del tejido? Porque el tumor maligno se puede necrosar, el tumor maligno puede dar hemorragias, el tumor maligno puede tener cambios de otros tejidos adicionales. Entonces, cuando ustedes vean un tumor benigno, generalmente la superficie de corte es muy homogénea, muy similar. Cuando vean ustedes un tumor maligno, la superficie de corte es distinta, ¿correcto? Otra característica de los tumores benignos, son bien delimitados. O sea, si yo paso mi puntero, puedo determinar dónde está el tumor. En los tumores malignos no. Miren, si yo quiero decir hasta dónde llega el tumor, no puedo ser tan precisa porque los límites no están bien delimitados, ¿correcto? Entonces, tumor maligno. Vemos diferencias entre un tumor benigno y un tumor maligno. Ahora, ¿cómo este también es un condrosarcoma? No sé si ven aquí áreas de tejido cartilaginoso, que es el tejido blanco grisáceo que ustedes ven aquí, que forma el tumor, ¿correcto? Blanco grisáceo. Entonces, como es un condrocarcinoma, perdón, iba a tomar la foto, como es un condrocarcinoma, las células tumorales van a ser los condrocitos tumorales, o sea, células del cartílago que se han vuelto malignas. Normalmente las células cartilaginosas, los condrocitos, debían ser células, estoy tratando de buscar una más o menos para que me entiendan, que podría ser una célula redonda con un pequeño núcleo y una célula bastante grande, ¿correcto? Con un citoplasma bastante grande y un núcleo pequeño. Bueno, no encuentro una imagen como quien para ponerles claramente una de estas células, para que me puedan entender, pero más o menos es algo así. Como estas células, no sé si logran ver acá una célula grande y un núcleo chiquito pequeño, más o menos, no está tan nítida, ¿no? Pero en el caso de los condrosarcomas, ustedes van a ver, en primer lugar, mucha celularidad, o sea, en los sarcomas, una mayor celularidad, significa que voy a ver muchas más células y por lo tanto voy a ver mucho más núcleos, ¿correcto? Lo que ustedes más ven son la presencia de los núcleos, los delimitan mejor, más que los límites precisos de la célula.
Por lo tanto, ustedes ven gran cantidad de núcleos en esta imagen. Segundo, los núcleos tienen distintas formas, pero principalmente son formas alargadas. Los sarcomas tienen una característica, sus núcleos y las células son alargadas, ¿cierto? Los sarcomas son células usocelulares, o sea, alargadas, como fideos, y los núcleos de las células también son alargaditas, ¿cierto? Otra característica es la forma de los núcleos alargadas. Para que sea un sarcoma, tiene que tener alteraciones, esos núcleos alargados, deformados, con presencia de nucleolo, con mitosis, ¿cierto? Miren estos núcleos, más o menos, para que me entiendan, un condrosarcoma, un condrocito debería ser más o menos una célula que tenga un núcleo así, como un puntito, y la célula bastante grande y con su núcleo. Miren estos núcleos. ¿Los ven? Entonces, estos núcleos que ustedes ven aquí, alargados y con irregularidades, con atipia, ¿no? Son los núcleos de las células tumorales. Se ve la diferencia entre una célula normal, aparentemente normal sería la que puedo encontrar, como por ejemplo esta de aquí, miren. Ven los límites de la célula y su núcleo pequeñito, ¿eh? Ya, algo así es la célula normal. Compárenlo con esta célula tumoral y miren ese núcleo. ¿Correcto? Entonces, lo primero que cambia en las células tumorales es el tamaño y la forma de los núcleos, ¿no? Y aumentan el número de células. Los tumores, los sarcomas, los tumores malignos son muy celulares. Entonces, por eso ustedes ven gran cantidad de núcleos, ¿no? Mayor acercamiento para poder ver, miren estos núcleos grandes, y miren esas irregularidades. Y miren la cromatina, ¿no? Que no es homogénea. La cromatina es la textura del núcleo. Ustedes deberían ver todo de un solo color. Acá veo matices de distintos colores dentro del núcleo. Entonces, estos son mis núcleos, ¿ven? Mis núcleos alterados, ¿ven? Del condrosarcoma. Entonces, siempre para que puedan reconocer lo patológico, tienen que reconocer pues lo normal. Tienen que tener alguna celulita, algo que ustedes recuerden, ¿no? Por ejemplo, como algo así, ¿ven? Una célula con su pequeño núcleo, ¿no? Y lo comparan con las células tumorales que tienen enfrente. Entonces ya ahí reconocen rápidamente que esto no es algo maligno. ¿Correcto? Igual, si fuera un osteosarcoma, veríamos el osteocito maligno, formador de huesos, con matriz ósea. Entonces, aquí podemos ver, miren los núcleos de nuestro condrosarcoma, y lo que está al fondo es matriz condroide, ¿no? La matriz condroide, cartílago, ¿no? Y estas células tumorales malignas que ustedes ven ahí. Condrosarcoma. ¿Ve? Miren esta célula con este núcleo, con dos nucleolos. ¿Ven los dos nucleolos como si fueran dos ojitos? Con esa célula, con este núcleo y un nucleolo. Entonces, son células que no son normales. El condrocito tiene un núcleo chiquito. Para que lo puedan ver ahí.
que estos núcleos pueden tener dos nucleolos, o sea, son células sumamente agresivas, ¿no? El sarcoma es un tumor maligno, agresivo, ¿no? Y miren cómo han quedado los núcleos ahí de estas células, no es muy hipercelular, todos esos son los núcleos de las células que pueden ver en esa área. Muy bien, pasamos al papiloma de esófago. Muy bien, ¿qué es el papiloma de esófago? Una lesión elevada, ¿cierto? Ustedes dirán, pero eso no era el pólipo. Sí, ese era el pólipo, ¿no? Una lesión elevada en un órgano hueco. ¿Por qué aquí cambió de nombre? Bueno, el papiloma es una lesión elevada, pero tapizada por epitelio escamoso. Entonces, si yo tengo una lesión elevada en mi piel, ¿no? Que tiene epitelio escamoso, no va a ser pólipo, va a ser un papiloma. En el esófago, ¿qué tipo de epitelio tenemos? Epitelio escamoso. Por lo tanto, una lesión elevada en el esófago es un papiloma. ¿Correcto? Entonces, ustedes ven ahí el papiloma dibujadito. ¿Sí? Aquí, miren. ¿No? Es una lesión pediculada ahí que ha crecido a partir del epitelio escamoso. Y generalmente esa lesión se ubica en el tercio inferior del esófago. Acá está la unión gastroesofágica y acá está nuestro estómago. ¿Por qué se produce este papiloma en el esófago? Bueno, se cree que se produce también por el virus del papiloma humano. Existen distintos serotipos. Cada serotipo va a afectar distintos tejidos, la piel, el esófago, la zona vaginal, en fin. Y algunos de ellos pueden producir lesiones como el papiloma. ¿Correcto? Algunos también lo relacionan con el reflujo gastroesofágico, o sea, cuando el esfínter no cierra bien y el reflujo regresa, o sea, todo el material, el contenido gástrico regresa, entonces la irritación de esta zona puede producir esta lesión, ¿no? Entonces también se cree que podría ser. La lesión elevadita que ustedes ven, ¿no? Se va a ver si yo entro con un endoscopio así. En este caso es una lesión elevadita, ¿no? Un polipito, pero de un color blanquecino, ¿cierto? De un color blanquecino. Recuerden que está tapizado por epitelio escamoso, entonces se ve blanquecino. Esta lesión se puede extraer y se va a ver una lesión así. Esta es una lesión papilomatosa. ¿Cómo se ve la lesión papilomatosa? En primer lugar, vamos a ver que tiene un tallo en la parte central, que es básicamente un tejido fibroconjuntivo por donde pasan estructuras vasculares, ¿no? Estructuras vasculares, el tallo de implantación, y vamos a ver aquí las estructuras papilares, frondosas, que están tapizadas por epitelio escamoso. ¿Cierto? Entonces tenemos esas dos características. ¿Qué pasó? ¿Están borrachando? ¿Correcto? Entonces, a ver, esa imagen es típica, ¿no? Siempre van a ver el tallo de implantación y estas estructuras papilares, así como papilas que se van a formar, cubiertas por epitelio escamoso. ¿Ve? Entonces, en el tejido fibroconjuntivo, que es el tejido que está en la parte central, ¿no? Que es este de aquí, miren, vienen todas las estructuras vasculares, vienen vasos sanguíneos llenos de sangre que van a nutrir este tumor, ¿no? Y va a estar tapizado por este epitelio escamoso. Epitelio escamoso. Este epitelio escamoso puede tener queratina en la superficie. Entonces, una característica es que tengan hiperkeratosis, ¿cierto? O sea, mayor cantidad de queratina.
las papilas dijimos que están tapizadas por este epitelio escamoso, acantótico, o sea, un epitelio escamoso grueso. Acantosis quiere decir cuando el epitelio es más grueso de lo normal, es un epitelio acantótico. Miren ahí, qué bonito, miren la cantidad de vasos que se encuentran en la parte del tallito y que van a nutrir ese tumor, porque ese tumor está creciendo constantemente. Entonces es un tumor que puede medir aproximadamente hasta 1 centímetro, pero podría crecer hasta un poquito más. Esta lesión, ¿no?, es bastante vascularizada. Podemos encontrar papilomas, ¿no?, en la piel, hay lesiones elevaditas en la piel, ¿no? Por ejemplo, la zona superficial, ¿no?, cubierta esa papila, ¿no?, por epitelio escamoso y por nuestro tejido vascularizado en la parte interna. Miren aquí, incluso pueden haber ciertos cambios en las células epiteliales. Recuerden que esto ha sido producido por un virus, el papiloma humano. Entonces pueden haber cambios citológicos de tipo viral, o sea, unos núcleos un poco más grandes, ¿no?, con algunos cambios debido al efecto citopático del virus, ¿no? No se vayan. Ya está. ¿Por qué están protestando? ¿Qué están haciendo? Paro. ¿En qué? Cortina. Ya, entonces aquí vemos las papilas otra vez, ¿ven? ¿No?, nuestros vasos sanguíneos y el epitelio acantótico con hiperqueratosis. Mándalos a clase. Para eso sí hay tiempo. Ok. Entonces, a mayor aumento, para que vean las células escamosas, ¿no?, epiteliales, ¿no?, que pueden tener algunos cambios por efecto del virus que hemos dicho, y miren los vasitos sanguíneos que llegan hasta la parte más superficial, ¿no?, a la papilar, ¿no?, por debajo del epitelio, llegan nuestras estructuras vasculares para nutrir al tumorcito, ¿no? Entonces, normalmente este tumor se extrae, ¿no?, también por el riesgo de que podría malignizarse, ¿no? La malignización de los papilomas es bajo, pero existe un riesgo. Entonces lo mejor es extraerse la lesión. Epitelio escamoso, ¿no?, y estructuras vasculares. Entonces la última imagen. Parte de nuestro papiloma, ¿no?, ricamente vascularizado. Y el tejido suave, laxo, fluoroconjuntivo que se encuentra en la parte central. ¿Otra vez está pasando por aquí?
mioma es un tumor benigno. Recuerden, la terminación carcinoma, sarcoma son tumores malignos. Por ejemplo, hay un leiomiosarcoma, que es un tumor, ¿no?, parecido al leiomioma, originado también de células musculares lisas, pero maligno, ¿no? Entonces siempre vean la terminación. En este caso, leiomioma, ¿no?, es un tumor benigno. Y es un tumor bastante frecuente en las mujeres. El mioma, también llamado mioma, ¿no?, abreviado mioma, pero es verdad, su nombre verdadero es leiomioma, es un tumor bastante frecuente en las mujeres. Es el tumor más frecuente que existe, ¿correcto? Y es un tumor que se va a dar a nivel del útero. Un tumor que tiene receptores de estrógeno y progesterona y por lo tanto puede crecer este tumor, por ejemplo, en los momentos en que haya mayor estímulo hormonal, por ejemplo, en el momento del embarazo, en el momento de la lactancia. Entonces estos tumores tienden a crecer, ¿no?, a tamaños considerables. Por ejemplo, una mujer que está gestando, puede el tumor aparecer y crecer hasta unos 10 centímetros. Y puede uno pensar, ¿qué pasó? ¿No? ¿De dónde sale este tumor? Es un mioma degenerado por el estímulo hormonal. Igualmente, cuando la mujer llega a un estado de menopausia, ¿no?, donde ya no tiene este estímulo hormonal, esos tumores tienden a regresionar, volverse chiquititos y finalmente prácticamente calcificarse, ¿no? Entonces, el mioma es el tumor más frecuente que existe en la mujer. Es un tumor, como ustedes ven, de color blanquecino, redondito, bien delimitadito y que puede estar ubicado en la zona submucosa, o sea, por debajo del endometrio. Submucosa puede estar en la pared del miometrio, llamada intramural, o puede estar por debajo de la serosa, llamada mioma subseroso, ¿correcto? Ahora bien, estos miomas normalmente no producen sintomatología, no producen nada en la mujer, salvo, por ejemplo, que el mioma sea muy grande. Hay miomas muy grandes que ocupan toda la cavidad uterina y que pueden producir en la mujer sangrado. Entonces, mujeres que sangran constantemente por el mioma y en ellas sí hay que operar, o sea, hay que sacar ese mioma. No porque se vaya a malignizar, sino porque le está produciendo síntomas, la mujer está sangrando. También pueden ser tan grandes a veces que ocupan esta cavidad uterina y no permiten un embarazo, ¿no? Entonces, en esas mujeres en donde quieren salir embarazadas y no pueden debido al mioma, entonces también se puede extraer el mioma, ¿correcto? Entonces, ¿y de dónde se originó este mioma? ¿De dónde salió? ¿Quién lo originó? Bueno, si ustedes recuerdan, el miometrio tiene células musculares lisas y el leiomioma está originado de estas células musculares lisas. A partir de estas células musculares es que se formó el tumor, ¿correcto? Entonces está formado por células muy similares a las que forman el miometrio, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos ahí el mioma. El mioma, como hemos dicho, es de un color redondito. La medida del mioma puede ser desde 1 centímetro hasta tamaños bastante grandes como 12, ¿no?, 12 centímetros, 10 centímetros, incluso hay hasta miomas hasta de 20 centímetros totalmente grandes que pueden crecer, ¿no? Y obviamente, mientras que el mioma sea grande, pesa, no produce dolor, porque la mujer siente ahí una pesadez del mioma que a veces pesan hasta kilos ahí, ¿no?, que los tienen dentro. Como ustedes ven, al momento del corte del mioma, la superficie es homogénea, es decir, toda la superficie es de un solo color. ¿Se acuerdan cómo dijimos que eran los tumores malignos? Tenían áreas quísticas, áreas de hemorragias, áreas de distintas tonalidades. En ese tumor benigno, toda la superficie es del mismo color. Entonces, ya macroscópicamente nos damos cuenta que es un tumor benigno. ¿Qué más vemos? Que la superficie, no sé si ustedes la ven, es como un remolino. Tiene una estructura media así, como si hiciera remolinos. Y esa imagen la vamos a ver histológicamente.
¿correcto? Entonces, el mioma se reconoce muy fácilmente. Ahí estamos en la parte del endometrio, en la parte donde ustedes ven las glándulas, ¿no?, del endometrio, ¿se acuerdan? Entonces, ¿se acuerdan que había un endometrio proliferativo, un endometrio secretor? Bueno, ahí ustedes ven las glándulas del endometrio. Pero la lesión, el mioma, no se va a encontrar acá, sino se va a encontrar por aquí, más abajo, ¿no?, en el miometrio. El miometrio estaba formado por células musculares lisas y el mioma está formado por las mismas células. Si yo lo veo al mayor aumento, no lo voy a poder reconocer bien. Al mioma tengo que reconocerlo al menor aumento. ¿Cómo lo voy a ver? Como una masa tumoral que está empujando al resto del tejido muscular. Ven acá el mioma y cómo empuja al tejido muscular. ¿Sí lo ven? ¿Sí se logra reconocer aquí? Entonces, aquí está mi mioma, mi leiomioma. Me acerco. ¿Dónde está mi mioma? Acá arriba. ¿Y dónde está el tejido muscular liso? El tejido muscular liso es un tejido formado por células alargadas, con núcleos centrales y también núcleos alargados. ¿Cómo está formado el mioma? También por células alargadas, con núcleos alargados y con núcleos centrales. Entonces, ¿cómo voy a ver la diferencia? ¿Cómo voy a reconocer los dos? Porque me puedo confundir. En el miometrio, las células están ordenadas y están ordenadas, dispuestas en una orientación. Por ejemplo, todas las células están yendo en este orden, ¿no? Ordenaditas en una sola dirección. En cambio, en el mioma, las células musculares se hallan desordenadas, formando estos remolinos que hemos dicho, una estructura arremolinada, donde las células son las mismas, pero desordenadas. ¿Correcto? Miren ahí, el mioma en este caso está en la parte inferior. Se ve ahí el tumor, que no es que no tiene una cápsula, pero sí hay una separación del tejido normal, porque el mioma crece y empuja al resto del tejido. Entonces ustedes lo pueden ver ahí. El mioma se encuentra en la parte inferior. En la parte inferior. Y aquí arriba está el tejido normal. Muy bien. Aquí arriba nosotros vemos el músculo, el tejido normal, y aquí abajo veo el mioma, ¿no?, con sus células arremolinadas que hemos mencionado, ¿no?, y que son las mismas de las de arriba. Si nosotros miramos a mayor aumento, vamos a ver que tienen el mismo tamaño, la misma forma, los mismos núcleos, entonces no tiene mayor alteración. Leiomioma. ¿Okay? Miren las células del tumor que hemos dicho son células alargadas. Como es un tumor benigno, ¿debería tener atipia? No. ¿Debería tener núcleos grandes, distorsionados, nucleolo? No. ¿Debería haber mucha celularidad? No. Aquí las células son grandes y los núcleos son pequeños, ¿no?, como debe ser en las células normales. Entonces, en estos tumores benignos no encontramos cuadros de displasia, no hay atipia, no hay nada de esas cosas. ¿Ok? ¿Ven los remolinos? ¿Ven las fibras en distintas direcciones? Por ejemplo, estas fibras están en esta dirección, estas fibras están aquí, estas fibras están para allá, estas fibras están por acá. Si ustedes miran, no todas las fibras tienen la misma dirección, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza al mioma, ¿no?, esas fibras que hemos visto.
De mayor aumento, para que vean esas células alargadas que hemos dicho, ¿no? Si este mioma se convirtiera en maligno, sería un leiomiosarcoma, o sea, células alargadas, pero con atipia, con distorsión. En este caso, nuestras células alargadas no tienen mayor alteración. ¿Ven? Ven las células en distintas orientaciones, unas para arriba, unas en el oblicuo, ¿no? O sea, no todas están en el mismo sentido. Muy bien, pasamos a otra patología, el adenocarcinoma del páncreas. En este caso, el adenocarcinoma es un tumor originado de células epiteliales que tiene glándulas en el páncreas, también hay estructuras glandulares, hay acinos pancreáticos, y puede originarse un tumor. En el adenocarcinoma de páncreas, que no es una patología tan frecuente, pero sí muy agresiva, el tumor se puede originar en la cabeza del páncreas, en el cuerpo del páncreas o en la cola del páncreas. Cuando se origina en la cabeza del páncreas, ustedes saben que llega hasta la zona cercana al duodeno, ¿correcto? Y también está cercano aquí, acá tenemos el colédoco, que se une con el conducto pancreático, el pulso, y desembocan acá en la ampolla de Barré. Entonces, cuando está en la cabeza del páncreas, este tumor produce síntomas, comprime las vías biliares, produciendo un cuadro de ictericia característico, produce dolor, produce baja de peso, entre otras cosas. Cuando se encuentra en el cuerpo o en la cola, ¿no? Generalmente no produce síntomas, ¿no? Y ya el diagnóstico es muy tardío. En este caso, como estamos viendo las características de los tumores benignos y malignos, el tumor maligno, ¿cómo era? Era mal delimitado, los bordes no eran precisos. En este caso, el tumor es toda esta área blanquecina. Si yo les dijera, delimítame el tumor claramente, yo no podría, porque por acá veo áreas blancas, por acá parece que estuviera aquí, no lo veo nítido, por acá parece que se hubiera metido, y así es el tumor. En este caso, el tumor blanquecino está comprometiendo tejido graso, adyacente, y miren cómo el tumor se ha metido. Dos, después de los bordes que decíamos, la superficie de corte. ¿Cómo era la superficie de corte? No tenía la misma tonalidad. Hay áreas blanquecinas y miren estas áreas quísticas con este contenido rojizo, ¿no? Que tiene el tumor. ¿Correcto? Entonces, mal delimitado, ¿no? El color es distinto, el tamaño, el compromiso de otras estructuras. Por ejemplo, aquí vemos, ya dije, el conducto colédoco y miren también el tumor se ha metido, ¿no? Y ha comprometido otras estructuras, en este caso, vías biliares. Entonces, compromiso de otros tejidos. Entonces, el adenocarcinoma, ¿cómo lo vamos a ver? El adenocarcinoma, bueno, acá también vemos el tumor, ¿no? En este caso, ¿no? En el cuerpo del páncreas, prácticamente casi en la cola del páncreas, acá vemos el tumor blanquecino, otra vez bordes no precisos, ¿no? Del tumor, ¿no? Y este, bueno, el vaso, ¿no? Entonces, aquí veo el tumor. Muy bien. En el adenocarcinoma, ¿cómo es lo que debo ver? Si en el sarcoma debía haber células fusocelulares, ¿no? ¿Cómo se llama? En el adenocarcinoma lo que debo ver son estructuras glandulares. En el adeno siempre tienen que ustedes ver glándulas. ¿Y cómo es una glándula? Es una estructura tapizada por células tumorales y en el centro tienen que tener una luz. Entonces, cuando le hablen de adenocarcinoma, ustedes rápidamente piensan, debe haber glándulas, ¿correcto? Estas glándulas tumorales pueden ser o muy grandes o muy pequeñitas, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, ustedes ven las glándulas más grandes, están
aquí. ¿Ok? Miren aquí, miren el tamaño de esta glándula. ¿Ven? Mientras que aquí hay otras glándulas más pequeñas. ¿Ven? Ok, entonces glándulas tumorales. ¿Correcto? Las glándulas que dijimos que tenían que tener una luz. Muy bien. ¿Cómo son estas glándulas tumorales? Ya dije, tamaños muy grandes o tamaños muy pequeños. Dos, las glándulas tumorales pueden tener en una misma glándula varios lúmenes. Por ejemplo, esta glándula que ustedes ven tiene acá un lumen, una luz. Acá tiene otra, aquí tiene otra, aquí tiene otra. Tiene varias luces en una misma glándula. ¿Correcto? Otra característica, las células tumorales, ¿no?, se hallan desordenadas. Miren acá, normalmente los núcleos en las glándulas deberían encontrarse en la zona basal. En las glándulas tumorales los núcleos se desordenan y algunos se encuentran en el centro y algunos se encuentran hacia la luz, lo que se llama estratificación. ¿Qué significa? Que hay varios estratos, o sea, núcleos en distintos niveles. ¿Me dejo entender? Algunos hacia esta zona, algunos hacia el medio, algunos hacia la luz. Estratificación. Otra característica que pueden tener, la presencia de vacuolas de moco. En el adenocarcinoma, los tumores pueden generar vacuolas de moco. Ahí. Otra característica, las glándulas tumorales malignas infiltran los tejidos adyacentes. Por ejemplo, ¿qué es esto? Músculo. ¿Y qué hacen estas glándulas llegando al músculo? Porque en el músculo no deben haber glándulas, ¿verdad? Entonces, las glándulas infiltran los tejidos hasta llegar a sitios donde no debería encontrar. Si yo veo las glándulas en el músculo, eso es un tumor. Pero no hay otra forma, que la glándula haya llegado ahí. Muy bien. Les dije que las glándulas también podían ser muy chiquititas, ¿no? O sea, no tenían su tamaño normal. Entonces las glándulas pueden ser pequeñas y simétricas, ¿no? En el caso del adenocarcinoma del páncreas, generalmente hay mucha fibrosis también. Bueno, es una característica propia de este carcinoma, ¿no? No todos los adenocarcinomas tienen esa fibrosis asociada. ¿No? Y esas glándulas tumorales se meten al tejido muscular y también se pueden meter a estas estructuras. ¿Qué son estas estructuras? Estructuras linfáticas. En los linfáticos también se pueden meter las glándulas y viajar a través de los linfáticos a los ganglios inguinales. Normalmente los adenocarcinomas tienen una preferencia, ¿no?, por los ganglios linfáticos. Por eso en los pacientes que tienen cáncer, adenocarcinoma, se busca el compromiso de los ganglios para ver si están comprometidos y hay metástasis hacia todos los órganos, ¿no? Entonces, en el cáncer de mama, por ejemplo, que es un carcinoma, lo primero que hacen es buscar los ganglios axilares para ver si tienen metástasis, ¿no? Entonces, miren las estructuras glandulares ahí metidas, ¿no?, con mucha fibrosis en el carcinoma del páncreas. Ok, glándulas, miren, totalmente atípicas, distorsionadas. Estas glándulas tienen o una forma redonda o una forma tubular. Esta glándula tiene una forma totalmente distorsionada. Aquí hay glándulas más pequeñas. Siempre la glándula tiene una luz. Y miren los núcleos de las células con atipia, con distorsión, con todas estas características que vemos en los cánceres, ¿no?, propiedades de los cánceres.
vemos, ¿ves? Estas glándulas están en un espacio tapizado por células endoteliales, ¿no? Estructuras vasculares, ¿no? Entonces de ahí viajan a los ganglios más cercanos. Por eso, cuando se hace una operación de estómago, de colon, lo que fuera, siempre se extrae también los ganglios adyacentes. El compromiso principal de estos carcinomas es por las estructuras linfáticas. Y los adenocarcinomas, estas glándulas, tienden a producir moco. Por eso, la textura de los carcinomas escamosos es una textura blanda, ¿no? O sea, los adenocarcinomas son blanditos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de esos tumores pueden formar grandes cantidades de moco. Miren estas células y su vacuola de moco, ¿ven? Y bueno, los núcleos con todas las distorsiones que hemos dicho, ¿no? Tienen pleomorfismo, presencia de nucleolo, cromatina irregular. Última imagen, carcinoma epidermoide. Los carcinomas epidermoides son los carcinomas que se van a dar, cuyo origen ha sido un epitelio escamoso, son un epitelio de tipo epitelial epidermoide, ¿no? Entonces, ¿dónde hay carcinomas escamosos? En la piel, ¿no? En el cuello uterino, en la vagina, ¿no? Principalmente en esta zona. En este caso se ha buscado el cuello uterino para que ustedes vean. Aquí podemos ver el cuello uterino. Ahora, ¿por qué se forma el carcinoma escamoso? El carcinoma escamoso se origina por el virus del papiloma humano. ¿Se acuerdan? Existen alrededor más de 100 serotipos de papiloma humano. Y nosotros nos contagiamos constantemente a medida que pueden tener distintas parejas sexuales del virus del papiloma. Hay algunos serotipos que no producen ninguna alteración. Hay serotipos, ¿no? Como el 6 y el 11, que por ejemplo se asocian con las verrugas genitales. Y hay serotipos como el 16 o el 18 que se van a relacionar mucho con los displasias, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos displasia leve, displasia moderada, displasia severa, carcinoma in situ y carcinoma infiltrante? Entonces, los serotipos 16 y 18 se relacionan con ese tipo de lesiones en las cuales se va a producir displasia. Muy bien, la displasia avanza a lo largo de los años y finalmente se transforma en un cáncer. El cáncer en el cuello uterino, en primer lugar, es circunferencial, o sea, significa que afecta toda la circunferencia del cuello uterino. Segundo, es de crecimiento exofítico, es decir, crece hacia afuera, pero también de crecimiento infiltrativo, es decir, crece infiltrando la pared. Por eso ustedes ven este cuello uterino grueso. Realmente no debería ser tan grueso, sino que la pared misma está infiltrada por el tumor, ¿cierto? Esta mujer no tiene síntomas. El tumor crece sin producir síntomas hasta que de un momento a otro esa lesión que está creciendo se ulcera y la mujer puede comenzar a sangrar. Entonces, cuando sangra es porque ya tiene un cáncer avanzado, ¿correcto? Muy bien. Este cáncer lo podemos ver si yo corto el cuello uterino, ahí lo pueden ver. ¿Ven el cáncer en el cuello uterino? ¿Sí lo ven? Miren cómo el cuello está
está muy grueso. Y miren cómo aquí el tumor ha crecido y tiene un color medio blanquecino, ¿no? Entonces, este es mi cuellito y aquí está el tumor en esta paciente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ese cáncer originado de las células epiteliales es el que vamos a ver. Aquí arribita tenemos el epitelio escamoso. ¿Se acuerdan? Cuando la displasia se encontraba en el tercio inferior, era displasia leve. En los 2 tercios inferiores, displasia moderada. En los 3 tercios, pero con una capita normal, severa. Cuando comprometía todo el grosor, carcinoma in situ, y cuando rompía esta membrana basal, carcinoma infiltrante. Como aquí todavía puedo ver la membrana, esta lesión de aquí sería todavía un carcinoma in situ, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenía el carcinoma? Tenía falta de maduración. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Las células eran pequeñas, se hacían grandes, se hacían planitas y al final terminaban volviéndose planitas en la superficie. Esa maduración ya no existe acá, lo que se llama desdiferenciación. 2. Tenía una hiperplasia celular, es decir, tenía mucha cantidad de células. Hiperplasia celular. 3. Tenía atipia, ¿no? Núcleos grandes, citoplasma escaso, núcleos grandes, mitosis atípica, nucleolo, entre otras cosas. Muy bien, pero hasta aquí entonces seguimos hablando de un carcinoma in situ. Para que sea un carcinoma infiltrante, tiene que romper esta membrana basal y meterse. ¿Han visto estas estructuras de aquí? ¿No les recuerda un epitelio de tipo escamoso como el de acá? Y miren, ya no está en la superficie. ¿Qué ha pasado? El cáncer ha roto la membrana basal y se ha metido a la pared del cuello uterino. Entonces, esto de acá es un carcinoma infiltrante. ¿Okay? Carcinoma infiltrante. ¿Okay? Carcinoma probablemente in situ, porque todavía veo la membrana basal. No veo que haya roto en algún sitio. ¿Ok? No ha roto. Aquí tampoco veo. ¿Ok? Me quedaron en el in situ todavía. Y de repente encuentro esto, donde las células tumorales se han metido a la pared. Normalmente en el carcinoma epidermoide las células son muy cohesivas, tienen puentes intercelulares, o sea, uniones entre las células. ¿Qué significa esto? Que las células no van a viajar solas, no se van a soltar, sino que viajan en grupo, todas juntas, infiltran, formando estructuras así, ¿no? En las cuales se meten a la pared del útero. Y van a seguir viajando hasta que lleguen hasta las estructuras más distales, hasta los vasos sanguíneos, hasta los tejidos periféricos y seguir infiltrando. Carcinoma epidermoide, ¿correcto? Miren acá, tejido muscular, y miren las glándulas ya están llegando hasta esta zona, hasta la pared, ¿no? El tejido muscular en la pared. Muy bien.
La función que tenía el epitelio escamoso, ¿se acuerdan ustedes? Era formar queratina, ¿verdad? Entonces, estos carcinomas derivados de estas células pueden formar también poquitos de queratina, pero como están en la pared, esta queratina no va a salir al exterior, va a quedar atrapada, formando las famosas estructuras que se llaman perlas córneas, que son depósitos de queratina, ¿no?, de este tumor, característico del carcinoma epidermoide, la formación de queratina. Y las células son muy cohesivas, unidas por puentes, los núcleos son bastante grandes, pueden tener presencia de nucleolo, ¿no? El citoplasma es escaso, entonces células del carcinoma epidermoide.